Buen día para todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Tolima del programa Ingeniería de Sistemas de cuarto semestre de la asignatura la Física 1, de lo cual nos correspondió la unidad número 2. Y la pregunta generadora, ¿cómo entender las causas por las cuales se produce el movimiento? Nuestra CIPA se llama JJ y su pandilla, de lo cual está conformada por los estudiantes Linda Valentina González Vega, Juan José Ardila Castiblanco, Cristian Gabriel Bejarano Urrutia y mi persona, Estefany Lizeth Solano Puentes. A continuación les daríamos unas bases para que ustedes puedan identificar y también puedan tener un contexto de lo que se vendrá después. Básicamente, el movimiento se entiende como un cambio de posición que experimenta un cuerpo en un espacio de tiempo determinado, es decir, que el sujeto o el fenómeno se da con base en un punto de referencia específico de un punto A hacia un punto B, y es decir, que el punto de inicio de la acción. En este caso, como podemos evidenciar en el GIF, el sujeto tiene una serie de movimientos, lo cual es impulsado desde la rampa, y con esto ya puede surgir diferentes tipos de variaciones, ya sea por medio de la aceleración, y al final también podemos ver algo o alguna explicación referente a la desaceleración que tiene el sujeto del mismo, es decir, una pausa que tiene este sujeto o este fenómeno para que pueda tener una pausa directa. Por otra parte, ya el movimiento ocurre cuando un objeto se desplaza desde un lugar a otro, es decir, desde el punto A hacia el punto B en el espacio, y que ésta puede ocasionar el cambio de posición, ya que se registra a medida que pasa el tiempo. Para que se produzca un movimiento, es necesario que ocurra un cambio en la posición del objeto en relación con algún marco de referencia, o inclusive también como estamos explicando en el GIF anterior, que este tenía diferentes tipos de movimiento, es decir, para que esa pueda tener algún marco de referencia, que en este caso está utilizando una rampa para que pueda acelerar o pueda tener algún cambio en ese movimiento específico. Para entender las causas por las cuales se produce el movimiento debemos conocer las leyes de Newton, que describen cómo las fuerzas actúan sobre los cuerpos y cómo estos responden a ellas. Las fuerzas son las responsables de cambiar el estado de movimiento o de reposo de los cuerpos, según la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton establece que un cuerpo permanece en su estado de movimiento de reposo a menos que una fuerza externa lo altere. Y la tercera ley de Newton afirma que toda fuerza tiene una reacción igual y opuesta. Existen 4 tipos de fuerzas que actúan en la naturaleza y causan movimientos: las gravitacionales, las eléctricas, las magnéticas y nucleares. Las 3 imágenes representan las 3 leyes de Newton: las eléctricas, las magnéticas y nucleares. Las 3 imágenes representan las 3 leyes de Newton. Para estudiar el movimiento de los cuerpos podemos usar diferentes magnitudes físicas como la posición, la velocidad y la aceleración. La posición indica dónde se encuentra un cuerpo en un momento determinado. La velocidad indica qué tan rápido se mueve un cuerpo y en qué dirección. Y la aceleración indica cómo cambia la velocidad de un cuerpo con el tiempo. Ahora para continuar les hablar un poco sobre Isaac Newton, que fue una importante figura histórica, la cual podríamos recordar por el tema de la manzana. Él fue una importante figura que fue el primero en demostrar cómo las leyes naturales afectan a todo lo que nos rodea, al planeta y a los distintos cuerpos celestes. Y sus principales logros y contribuciones son las leyes de Newton, las tres famosas leyes: la ley de la gravitación universal, el cálculo infinitesimal, la óptica y la filosofía natural, entre otros. Ahora les hablaré un poco de algunos tipos de movimientos. Aquí podemos ver a los movimientos uniformes, el cual se encuentra el rectilíneo uniforme variado, que como su nombre lo indica, son movimientos en línea recta. Y dependiendo del que estamos hablando, se afecta de una manera u otra. También podremos encontrar el movimiento armónico simple, el cual lo podremos encontrar en sitios como podría ser un péndulo. También tenemos el movimiento parabólico, que es el movimiento, como su nombre indica, en forma de parábola, como podría ser un balón lanzado. También podemos encontrar el movimiento circular uniforme y el circular uniformemente acelerado. Vamos a hablar de los principales factores y conceptos relacionados con el movimiento. El primero va a ser la fuerza, el segundo es la inercia, el tercero la velocidad, el cuarto la aceleración, quinto la gravedad y por último vamos a hablar sobre la fricción. Para la fuerza, entonces tenemos que es una magnitud que puede cambiar la velocidad.
o la dirección de un objeto en movimiento. La fuerza neta actúa como una causa de aceleración. Entonces, esta magnitud vectorial mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. ¿Qué dos cuerpos? Como por ejemplo acá vemos al muchacho llevando la carretilla. La unidad de medida de la fuerza es el newton y se representan con la n y es nombrada así por el científico que la descubrió, fue Isaac Newton. Ahora vamos a hablar de la inercia, que la inercia fácilmente es la tendencia de un objeto a mantener su estado de movimiento. Entonces, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un ejemplo claro de esto es como se ve acá el cinturón de seguridad. ¿Esto cuándo se ve? Cuando estamos en un automóvil, lo que pasa es que pues, nosotros vamos en movimiento. Si el conductor frena bruscamente, nuestro cuerpo automáticamente va hacia adelante. ¿Esto qué pasa? Pues ahí nuestro cuerpo está ejerciendo inercia pues, al movimiento normal, que sería ir hacia adelante. Pero ahí entra el cinturón de seguridad para evitar que nuestro cuerpo pues, siga de largo. Luego sigue la velocidad. La velocidad fácilmente es la magnitud que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto y el tiempo empleado para ello. Entonces, como se muestra en la foto del espía González, lo que quiere decir es cuántos metros recorrió y en cuántos segundos, cuántos minutos, así. Entonces, la unidad más reconocida de este según el sistema internacional es metros sobre segundo. En comparación con la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Esta puede ser positiva, significa que su velocidad aumentó, negativa, que su velocidad disminuyó, o cero, que significa que su velocidad es constante. Entonces, la aceleración depende un poquito de la velocidad. La gravedad, pues, es un fenómeno natural por el cual los objetos y campos dotados de masa son atraídos entre sí. Mayormente se observa en los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Aquí vemos la foto de Sid el Perezoso en la película de la Era del Hielo, cuando, pues, por la gravedad en la cascada cae. Y por último, la fricción, que es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto que se opone al deslizamiento. ¿Esto qué quiere decir? Y se genera por imperfecciones. Por ejemplo, una lija. Una lija, cuando ustedes van a pasar una lija por una mesa, por ejemplo, obviamente se dan cuenta que le cuesta desplazarse. ¿Por qué? Es porque la lija tiene ligeras imperfecciones que hacen pues que su desplazamiento no sea liso, sino que es como más rígido, más duro. Y eso sería todos los conceptos por hoy. Entonces, muchas gracias por ver el video. Ahora a continuación van a ver la webgrafía que usamos para explicar todos los temas anteriores. Y por aquí las referencias de las diferentes imágenes que utilizamos. Muchas gracias por su atención y espero que hayan aprendido mucho. Hasta luego.